Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Wacker una vez más compartiendo un video demostrativo con todos ustedes. Y en esta ocasión vamos a exhibir brevemente, no va a ser así un video tan extenso debido a que no tenemos el remoto de este equipo. Se trata de un reproductor Blu-ray fabricado por Samsung, pero este Blu-ray tiene algo especial, ya que es en tercera dimensión, ¿ok? Entonces, a eso, si se dan cuenta, también tiene una cierta forma media curviadita, sobre todo aquí enfrente, esta parte. El acabado texturizado, el equipo simula o recuerda mucho como el traje de Superman, de Batman, más o menos como ese tipo de textura, así como tejido, ¿no? Eh, este equipo, como dije, es en tercera, ofrece experiencia de visualización en tercera dimensión y también entre lo más destacado viene con Wi-Fi, módulo Wi-Fi incorporado. Quiere decir que se conecta inalámbricamente a internet, ¿ok? También viene con lo que es resolución Full HD 1080p, compatibilidad por supuesto con DVD, calidad de sonido Dolby True HD, salida de audio digital, es Digital Out 2.0 Plus, ok, HDMI ya lo tenemos conectado también, AnyNet Plus, ok. Entonces, bueno, pues es un equipo, la verdad, que trae muy buenas cosas, manufacturado en el año 2015. Al final vamos a desconectar todo, bueno, solamente lo que es el HMI y el del tomacorriente, para que vean el número de serie, el modelo correcto y por supuesto la fecha que acabo de mencionar, que es 2015. Entonces, bueno, eh, este equipo, como dije, no tenemos el control remoto. La verdad, como les he dicho antes en otros videos, eh, esta cuestión es random, es aleatorio, no sabemos qué va a salir, cómo va a salir, si trae o no trae su remoto. No todos los equipos vienen con su remoto, ¿ok? Entonces, ahora sí que a duras penas sale un equipo de estos y pues bueno, lo suave o lo bueno es de que salen. Ya el remoto ya lo puedes buscar por internet, etcétera, ¿ok? Y de hecho estoy haciendo este video demostrativo porque ya una persona ya quedó que lo va a comprar, y pues antes de enviarlo sí me gustaría dejarlo aquí expuesto en video, registrado cómo es el equipo y qué ofrece y cómo funciona, sobre todo su interfase y por supuesto la lectura de discos en formato Blu-ray, para que no salgan con que no, que esto, que el otro, que Chuchita la bolsearon, que no se ve nada, que etcétera, etcétera, que no prende, que quién sabe qué, ¿ok? Porque la gente de pronto se le ocurre hacer cada cosa con los equipos. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy medio chusco, ¿no? Eh, Dije que es un reproductor en tercera dimensión. Entonces, de pronto habrá personas que creen que solamente vas a meter un disco Blu-ray normal y que vas a ver inclusive que los monos o los personajes se salen de la pantalla y casi interactúan contigo. No, eso no va por ahí, ¿ok? Necesitas necesitas tener lo que es el televisor Blu-ray, perdón, el televisor en tercera dimensión, así como la película en formato Blu-ray, y que sea también en tercera dimensión. Ok, adicional a todo ello, eh, supongo que vas a necesitar también unos lentes en tercera dimensión. Eh, bueno, no tengo ningún equipo aquí para la casa que pueda eh, usar en esa experiencia visual, pero sí he sabido que se requiere de un televisor en 3D, de la película en 3D y por supuesto el reproductor Blu-ray en 3D, ¿okay? O sea,
un solo componente o un solo elemento no va a hacer que todo se vuelva tercera dimensión, ¿okay? Lo menciono esto porque de pronto habrá personas que van a creer eso, que con el puro Blu-ray ya vas a ver que los monos incluso hasta se salen de la pantalla y etcétera, etcétera, ¿okay? Bien, este Blu-ray, volviendo a la cuestión aquí de características, tiene un acceso para conectar USBs, ok, pueden ser memorias flash, pueden ser discos duros externos, la capacidad varía. Por ejemplo, en el Blu-ray que tengo para uso casero, yo conecto un disco duro, es un disco duro externo de ¿cuánto es? 3,5 pulgadas, algo así, pero de capacidad de 300 gigabytes, ok, entonces lo lee perfectamente. En este caso me parece que al conectarlo el equipo va a pedir que le dé formato, ok, tal vez porque son marcas distintas, entonces interpretan la información de diferente manera, ok, la estructura que tiene cada uno. Pues bien, entonces voy a encender el equipo. Solamente tiene lo que es botón de encendido y expulsar disco, ok. Entonces vamos a esperar a que aparezca la interfase. Ahí ya se puso negro el televisor, ok, ya se puso negro y aparece de esta forma la interfase. Recuerden, es del fabricante Samsung, y Samsung pues bueno, ofrece mucho colorido en sus interfaces, ok. Entonces así aparece la interfase, lo cual pues sí resulta agradable, resulta muy bonito a la vista ver la interfase. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que sí me agradó de este equipo, claro, pues es 2015, no es así tan viejito. Uh, Además de poder visualizar el clásico Netflix y YouTube, también te va a permitir visualizar sitios como Hulu o Amazon, ok, lo cual es bastante agradable, ok. Entonces ya una vez que el equipo lo configures, obviamente usando su remoto, vas a poder acceder a esos sitios que acabo de mencionar. Igual te va a permitir cambiar lo que es el dispositivo. Aquí está el icono del USB flash, screen mirroring, que es reproducir lo que estés visualizando en tu equipo móvil, lo vas a poder arrojar a la pantalla. Bueno, no arrojar así, sino que lanzar el contenido de forma inalámbrica al televisor. Y también lo que es escuchar música, videos, fotografía, o simplemente tocar o reproducir algún disco, ya sea en formato DVD o Blu-ray, ok. Recuerden que puede ser Blu-ray tipo normal, no le hace que no sean tercera dimensión. Puedes ver películas normales, Blu-ray normal. Y lo más recomendable es que, por ejemplo, si tú tienes películas que, por cierto, bueno, mi amigo Manuel tiene algunas, no recuerdo si tiene algunas en 3D, pero este equipo le vendría muy bien porque pues es reproductor en tercera dimensión. Entonces la película, para poderle sacar jugo a este equipo, tiene que ser en tercera dimensión Blu-ray, ok. El televisor tiene que ser también tercera dimensión, ok. Vamos a ver, yo lamentablemente no tengo ninguna película en tercera dimensión. Igual si la tuviera pues no veríamos ninguna diferencia, porque el televisor que están observando es de las, pues sí, es de las primeras Sony Bravias que salieron. Pero la verdad no soy una persona de estar cambiando cada rato de televisor. Me gusta esta televisión y pues la voy a cambiar hasta que de plano no se vea nada, o hasta que truene o se quiebre la pantalla, es cuando la voy a cambiar, ok. Entonces, bueno, no tenemos ahorita lo que es el control remoto.
no lo tenemos y lamentablemente no va a funcionar con el control remoto Blu-ray de mi equipo porque es Sony. Ok, entonces voy a reproducir parte de una película en formato Blu-ray. Aquí está la película, es solamente Blu-ray normal, ahí lo tienen. Ok, entonces recuerden que es región 1 y región 1 para el DVD y región A para los discos o películas Blu-ray. Ok, entonces lo vamos a hacer manual solamente para que vean qué tan rápido lo puede leer el disco. Está. Ok, vamos a esperar. Ahí está, rapidísimo lo leyó, rapidísimo. Listo, está la advertencia de antipiratería. Se dieron cuenta que rapidísimo, en un 2x3 lo leyó el disco. Es una chulada este equipo. Vamos a esperar a que llegue el menú. Ok, en unas partes le vamos a quitar el audio por cuestión de copyright. Ok, ahí está la película ya en el menú de inicio. Ok, entonces ahí está la película, mira, reproduciendo muy bien. Ok, y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a sacar el disco, vuelve otra vez la interfase, ahí está. Ok, y el disco ya está afuera. Ok, pero se dieron cuenta que rápido lo leyó en cuanto cerró la compuerta y rápido identificó el disco. Okay, lo cual indica que la calidad o el estado de ese láser está óptimo. Ok, entonces aquí aparece otra vez el menú. Está muy agradable el menú. Ya teniendo el control remoto ya vas a poder gozar de todas las funciones. De hecho, quiero pensar que hay más opciones de otros sitios. Nada más que, como les digo, no tengo el remoto correcto, entonces no va a ser posible ver exactamente. Ah, mira, aquí, bueno, no sé por qué, a qué se deba eso. Ahorita, mira, avanzó un cuadro. Estoy usando el remoto de la televisión y avanzó unos cuadros. No sé a qué se deba eso, pero ahí cambió. Mira, estoy usando este control remoto que es de Sony. No es de LG, es Sony, es el control de la televisión original. De hecho, por aquí al lado dice Bravia. Bueno, o decía porque ya se le borró, no me acuerdo dónde está. Ok, el chiste es de que avanzó unos. Mira, ahí avanzó. Ahí estoy avanzando. No sé por qué. Está medio raro esto, ¿no? Se supone que es Sony, no debería de obedecerlo. ¿Quién sabe a qué se deba esta cuestión? A ver, las pilas están medias. A ver, vamos a hacer otra vez el intento. Está rarón esta cosa. Mira, ya avancé YouTube. Ahí voy avanzando poco a poquito. Yo quería avanzar a lo que era donde dice More. A ver qué opciones me da. Pero no estoy avanzando al 100%. A ver, vamos a moverle aquí las pilas a ver si puedo avanzar otra vez. Parece que no. Hasta ahí voy a llegar. A ver si avanzó. Si avanzó, ¿verdad? Voy a cambiar las pilas de un control a otro. A ver, vamos haciendo eso. Lo que pasa es que en el control remoto de las... Bueno, en los dos remotos, en el del Blu-ray que uso casero y en el de la televisión son baterías recargables. Ah, mira, sí estoy avanzando.
¡Guau! ¡Qué suave! Órale. Y yo recuerdo que cuando recién probé este equipo, yo recuerdo que lo había controlado, pero ya no quiso. Entonces era cuestión de las pilas. Mira qué padre. Entonces estoy usando lo que es el control remoto de Sony. O sea, este control originalmente es de mi televisión. Ok. Entonces este mismo control de Sony me está sirviendo para lo que es navegar en el sistema. Mira qué padre. Órale. Mira, fotos, video, música. Ok. Vamos a darle entonces aquí donde dice más. A ver qué onda. Mira, todo esto puedes navegar. A ver, ¿cuáles hacían falta? Pandora, el Weather Channel, el AccuWeather.com, Hotlist, Yup TV, ok. El Voodoo también. Ok, qué suave. Amazon, Hulu, ok. Vamos a cerrarlo. Vamos a entrar a... Vamos a entrar aquí a ajustes, a ver qué onda. Mira qué padre. Y yo pensé que no estaba reaccionando, pero en realidad era por las pilas, mira. Ahorita se las acabo de cambiar. Ya me está pasando igual que la gente. A ver, picture, de imagen. Bueno, vamos a ir aquí a language. On screen menu. Sala interfase. Mira, te ofrece bastantes idiomas. Donde no se me ocurre ponerle en japonés o en chino porque ya valió oro. Ya no voy a poder atinarle. Una persona en el canal me puso, no, es que el menú de mi cámara o de no sé qué está en chino y no le entiendo, por favor, ¿qué onda? A ver, bueno, aquí puedes configurar si el menú del disco que aparezca automáticamente en inglés, el audio que se reproduzca en su audio original, la película, lo mismo para los subtítulos que por default aparezcan en cierto idioma, ¿ok? Entonces vamos a ir aquí otra vez a donde decía imagen, ajustes 3D, vamos a ver qué onda aquí, modo reproducción para 3D Blu-ray, era lo que les decía, ajuste automático 3D en 3D o de 3D que se vea en segunda dimensión. Vamos a quitarle aquí el silenciador porque nos tapa aquí el texto. El disco 3D Blu-ray se reproduce en imagen 2D en todo momento. Elija para ver el disco 3D Blu-ray sin efecto 3D. Ok, entonces por ejemplo, si queremos ver películas, si la película está en tercera dimensión pero tú no la quieres ver en tercera dimensión porque por ejemplo no tienes un televisor 3D como en el caso mío, entonces vamos a elegir esta opción que está ahorita, esta, ok. Pero si tienes todo lo necesario para 3D, entonces bueno, ok. Disco Blu-ray 3D se reproduce en este modo sin importar qué dispositivo está conectado. Si este dispositivo no es compatible con modo 3D, puede ver una pantalla negra. Es exactamente lo que les estaba diciendo. Si ustedes no tienen el equipo adecuado, van a experimentar problemas, fallas, como dice aquí, una pantalla negra. ¿Y qué es lo que va a pensar? No, es que el equipo, el Blu-ray no sirve, no se ve nada, y viene para atrás, ok, entonces no. Automático. Detecte automáticamente sostenibilidad en 3D de un dispositivo conectado y reproduzca el disco 3D Blu-ray en imagen 3D o segunda dimensión como corresponde, o sea, según sea el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este modo que está actualmente, aquí donde dice auto, el reproductor va a detectar si yo tengo o no tengo una pantalla tercera dimensión. Si en caso que yo la tuviera, entonces todo, la película si es 3D, la va a reproducir
para que se vea en 3D, ¿ok? Si la película es 3D, pero mi televisión no es 3D, entonces la va a reproducir en segunda dimensión, ¿ok? Entonces, lo cual está muy suave porque el mismo equipo hace los ajustes necesarios dependiendo las condiciones o los elementos que tú tengas. Entonces el reproductor Blu-ray decide si lo presenta en 3D o en 2D, ¿ok? Interesante. Tamaño de la pantalla, aquí te da para elegir si es en 55 pulgadas, si es menor, etcétera. Ok, vamos a darle regresar. Ahí está. Formato de TV 16:9 original, 16:9 completo, 4:3 Pascal. Ok, resolución que sea automática. Fotograma, aquí está. Si quieres cambiar esta cuestión, formato color HDMI, color profundo HDMI, modo progresivo automático, ajuste para mejorar la calidad de la imagen cuando vea DVD. Ok, ya lo hemos comentado esto en reproductores combos VHS DVD. Los DVDs que traen modo progresivo es precisamente para mejorar la calidad de la imagen. Okay. Vamos a darle return. En salida de la configuración vamos a entrar otra vez. Sonido, salida digital, muestreo, ok. Red, los ajustes de internet. Entonces ya con esto ya puedes hacer tus configuraciones aquí de red, etcétera, etcétera, ok. Wi-Fi directa, estado de la red, etcétera. Ok, sistema, inicio rápido. Es algo parecido a la interfase de Sony. También ofrece el inicio rápido. Los idiomas ya los vimos. Seguridad, ok, es como que control parental. General, a ver, estás. Ya se me andan bajando las pilas. General, zona horaria, soporte técnico, actualización de software, términos, servicios, condiciones, etcétera. Ok, vamos a regresar. Las pilas ya andan en las últimas. Ok, interesante. Ok, mira nomás, qué buena onda. Ya me estoy arrepintiendo de haberle dicho a esta persona que lo voy a vender el equipo, la verdad. Pero bueno, esta era la dimensión, ¿no? De todas formas, aunque quisiera, no me iba a servir. Ok, vamos a expulsar el... ok, ya habíamos hecho la lectura de la película, ¿cierto? Sí. Ok, entonces me está quedando pendiente lo que es el dispositivo externo. Voy a usar este disco que es de 300 gigabytes. Ya tiene contenido, pero me parece que me va a preguntar o me va a pedir que le dé formato y no lo voy a aceptar, porque si le digo formato, ay, ya lo apagué. Si le digo que sí, me va a borrar todo el contenido. Ok, ya lo enchufé. Está enchufado ya. Vamos a volverlo a encender. Ahí está. Mira, rápido volvió a aparecer aquí el contenido. Ahí está. Es que hace cuenta, mira. Le das botón de encendido apagado. Se apaga, ¿no? Vuelves a presionarlo. A ver, vamos a ver. Lo malo de este equipo es que no ahí está. Ya apagó por completo. No había apagado por completo. Presiono otra vez el botón de encendido apagado. Y ahorita va a aparecer la interfase. Ahí está. Listo. Ok. Vamos a ir a lo que es... ¿Dónde está? Cambiar dispositivo. A ver. Me dice cambiar dispositivo.
cambiar dispositivo. No hay disco, bueno, no hay disco, Blu-ray, ni DVD, ni nada, ok. Lo que sí existe es este. Mira. Ahí está. OAS, o bueno, 0AS. Entre paréntesis 1, vamos a entrar. Ok, hemos cambiado entonces el origen, la fuente, a ver, ¿sí? Vamos a darle enter. A ver. Ok, vamos a ir entonces a videos. Está videos. Ok, qué bien. Aquí está, mira, entonces no me está pidiendo el formato. Qué buena onda. Aquí vemos entonces el contenido del disco duro. Mira, ahí vamos a ir navegando por los archivos. Ahí está la lista final. Y vamos a ver cuál estará bueno. Este es el primero. Vamos a darle play en este, mira. Ahí está. Ok. Ok, ahí está. Vamos a darle stop rápidamente por la cuestión del copyright. Y vamos a darle en... ¿Cuál era este capítulo? A ver, vamos a darle en este. Voy a adelantarlo. Ok. Ahí está. Bien. Por ejemplo, vamos a entrar a esta carpeta que contiene más contenido. Contenido ya almacenado en carpetas. Vamos a ir, por ejemplo... Vamos a ir a esta. Bien. Adelantamos. Estamos adelantando, mira. Todo bien. Y ahí se ve perfectamente cómo va adelantando, incluso para ver la imagen en modo adelantado está muy bien, ¿ok? Mira, ahí lo da, por ejemplo, a 3x de adelanto es lo más rápido que puede dar. Ok, ahí lo tienen. Está leyendo perfectamente lo que es un disco externo vía USB de capacidad de 300 gigabytes. Es un disco duro, disco duro mecánico. Igual puede ser un disco duro de estado sólido y lo va a leer, lo tiene que leer sin problema. Ok, vamos a regresarnos. En serio me estoy arrepintiendo de vender este equipo, la verdad, así como que, híjole, la verdad, porque sí está muy suave, está muy bien. Ok, y es increíble cómo el control de Sony lo está pudiendo controlar perfectamente lo que es una unidad Samsung Blu-ray. Y vaya que el televisor es, me parece, 2011 o 2010, 2011 me parece que es. Ok, a ver, ¿tenemos botón de expulsar o no? Bueno, ok, vamos a desconectar todo entonces. Vamos a desconectar todo, vamos a apagar la televisión también. Ahí está, vamos a apagar la televisión. Desconectamos aquí.
y apagamos el equipo. Por ejemplo, esta unidad Blu-ray, si ustedes la llegan a conectar a un equipo de home theater vía óptica, va a ser una experiencia todavía más interesante, más intensa, más agradable. Ok, vamos a desconectar esto. Una de las cosas que tiene ventaja este equipo, no solamente porque es tercera dimensión y por el Full HD y por el USB, es de que también no cometió el error de Sony de poner un adaptador de corriente directa con terminal de punta en la parte posterior, sino que este lleva su propio cable de corriente alterna directamente sin necesidad de ningún adaptador. ¿Ok? Entonces, miren, así se ve por atrás. HDMI out, la conexión LAN, salida de audio digital tipo coaxial. Ok, y aquí está la etiqueta del fabricante que está en óptimas condiciones también. Vamos a hacer un acercamiento aquí. Mira, el modelo es ahí está el modelo BD-J5900. Ok, el modelo oficial aparece ya más abajo. Región 1 para DVD, región A para los discos o formato Blu-ray. Ahí está el código QR también. Y caray, el número de serie, mira, acá está el serial number. Aquí mira, terminación, bueno, a ver, terminación 445J. Sí, esa es la terminación. Manufacturado en abril del 2015. Es un equipo relativamente pues no tan viejo, solamente 7 años de antigüedad, pero no parece que los tenga. Está muy bien preservado. Está prácticamente, lo habrán usado unas 2-3 veces, no más. ¿Okay? Y pues bueno, ahí lo tienen. El equipo está funcionando perfectamente. Digo, me sorprende que el control de la televisión lo pudo haber controlado, ¿no? Había visto eso, que sí lo estaba controlando, pero por lo visto las pilas estaban muy bajas, entonces como que a veces sí, como que no, y dije, a lo mejor es algún error, no sé, pero no. Ya lo vimos que efectivamente el control de, de la televisión lo está pudiendo controlar perfectamente, manipular la unidad. Ok, entonces así, a ver si yo le doy aquí así, no, pues no, ¿sabe? Ah, mira, se quedó prendido esta cosa. Se va a volver a prender el televisor. Ahí está, ya está apagado. Ok, bien, pues entonces ahí lo tienen. Reproductor Blu-ray en tercera dimensión con características, interfase muy atractiva, la verdad. Capacidad de poder leer un disco duro externo, en este caso unos 300 GB. No sé cuánto sea el límite, si acaso podrá leer un disco externo de 1 TB o cosas de esas, no estoy seguro, pero pues 300 GB de almacenamiento, pongan ustedes 500 GB, pues ya es algo bastante bueno. Ok, entonces pues bueno, el equipo Samsung Blu-ray tercera dimensión está funcionando de maravilla. Ok, si no tienen el control remoto, bueno, si pueden conseguir uno de estos reproductores Blu-ray, la verdad sí vale bastante la pena por lo que veo. Si no pueden conseguir el control Blu-ray de Samsung original, pueden conseguir uno como estos, que estos sí son más comunes, y te va a poder manejar o navegar con las ruedas estas, las flechas de desplazamiento, perdón,
y vas a poder controlar, ver tus películas, series completamente a gusto sin ningún problema. ¿Ok? Bien, pues ahora sí llegamos al final de este video. Espero les haya sido de utilidad. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de visitar este video, al igual otros videos también. Gracias a la gente que se suscribe, gracias a las personas que comentan también. Saludos para mis amigos aquí del canal, saludos para Manuel Valderrama, saludos para Gabriel Vargas también, saludos para Marcelo, Carlos desde Argentina también, que se acaba de suscribir recientemente. Saludos a todas las personas que tiran buena vibra aquí en el canal. Ok, yo soy Bushwhacker, les agradezco muchísimo su atención, les deseo que pasen un excelente día. Bye bye, saludos.